Hola, hoy vamos a empezar a ver los ejercicios que quedaron del capítulo 2 del libro. Espero que los hayan tratado de hacer porque es muy ilustrativo lo que uno logra tratando de resolver estos problemas. Vamos a ir a ellos. Em, el primer ejercicio eh, con- es con respecto al ejemplo dado al principio del capítulo de dos compañías aéreas que están compitiendo por bajar el precio del pasaje. El problema era, teníamos una matriz 2 por 2, o sea, dos. Esta es una compañía, US Air, y esta es American Airlines. Y tienen dos opciones: poner el pasaje a $500 o a $200. Y lo mismo para esta otra compañía. Puedo ponerlo a 500 o a 200. Y los pagos eran, en este caso para US Airlines, 50 y 100. 100 para American Airlines, era menos 100, 200, era 150 y menos 200, menos 200, y finalmente en este caso tenemos menos 10, menos 10. Vamos a tratar de eh, encontrar los equilibrios de Nash con el método gráfico que vimos. Veamos la fila de arriba. Si estamos en la fila de arriba, quiere decir que US Air eligió cobrar 500. Entonces tenemos que ver qué es lo mejor que le conviene hacer a American Airlines. Y puede cobrar 500 si obtiene un pago de 100, o cobrar 200 si obtiene uno de 200. Obviamente 200 es mejor que 100, entonces hacemos una flecha que apunta para acá. En esta fila, si US Airlines hubiera decidido cobrar $200, tenemos que con American Airlines cobrando $500 tendría menos 200, mientras que si cobra 200 obtendría menos 10. Claramente menos 10 es mejor que menos 200. Entonces las flechas van en este sentido. Y ahora lo hacemos en columnas. O sea, suponemos que American Airlines eligió cobrarse 500, entonces tenemos que ver qué es lo mejor que puede hacer US Airlines. Y puede cobrar 500 y obtener un pago de 50, o cobrar 200 y obtener un pago de 150. Claramente 150 es mejor. Y lo mismo si American Airlines hubiese decidido cobrar 200. Si, si, si US Airlines cobra 500, tendría una pérdida de 100, mientras que si cobra 200 tendría solo una pérdida de 10. Esto es, obviamente, la flecha va así. Entonces, habíamos dicho que cuando hacemos este método gráfico, los equilibrios de Nash son las casillas, o corresponden a las casillas donde las flechas entran nada más. Y veamos que hay una única casilla en donde las flechas entran tanto vertical como horizontalmente, que es esta. Es decir, que hay un único equilibrio de Nash, y ese equilibrio de Nash es que ambas cobren, perdón, $200. Ese es el equilibrio de Nash. Y los pagos son menos 10 para ambas. Eh, lo mismo nos pide que hagamos en el otro ejercicio. En el otro ejercicio nos pide hacerlo con el dilema del prisionero. El dilema del prisionero tenemos otra vez una matriz 2 por 2, tenemos el prisionero 1, el prisionero 2,
y pueden o cooperar o traicionar con el otro prisionero. Y los pagos que nos habían dado en el libro eran -1, -1, -10, -10, 0, 0, -10, y finalmente teníamos -5, -5, 5, -5. Otra vez usamos el mismo método gráfico, y fíjense que si estamos en la fila de arriba, estamos en la situación donde el jugador 1 decidió cooperar. Entonces el 2 tiene que elegir si coopera o traiciona, pero si coopera obtiene -1 y si traiciona obtiene 0. 0 es mejor que -1. Lo mismo si este decide traicionar. Puede cooperar y obtener -10 o traicionar y obtener -5. Para el jugador 1, si el jugador 2 eligió la columna esta o decidió cooperar, el jugador 1 tiene que elegir entre cooperar y obtener -1, o traicionar y obtener 0. Y lo mismo acá, entre -10 y -5 es mejor. Y otra vez tenemos una única casilla donde entran los dos pares. Cuando describimos el equilibrio no decimos que el equilibrio es -5, -5. El equilibrio es el par, es las coordenadas de esa casilla. O sea, traicionar, traicionar. Ahora nos pregunta si hay algún otro resultado que hubiera sido mejor para los dos. Y sí, ustedes ya esto lo conocen. Si ustedes miran la casilla cooperar, cooperar, fíjense que los pagos que obtienen son -1 para ambos, que es claramente mejor para los dos. O sea que cooperar, cooperar, Pareto domina a traicionar, traicionar. Sin embargo, no es un equilibrio de Nash. Bien, el otro ejercicio, si déjenme ir al libro para ver exactamente qué nos pedía. Vamos a ir a ver cuál era el problema que nos planteaba acá. Es la primera subsección. Ok. Dice el ejercicio 3, dice mostrar que si un juego matricial puede ser resuelto utilizando eliminación iterada de estrategias dominadas, la solución es un equilibrio de Nash. Y el argumento, yo se los puedo hacer acá mismo, es muy sencillo. Si ustedes tienen una matriz con varias filas y varias columnas, cuando ustedes utilizan el método de eliminación iterada de estrategias dominadas, quieren decir que, por ejemplo, si el jugador 1 decide que esta estrategia está dominada, entonces no la va a usar, eso solo se puede ver porque los pagos de esta fila son peores que los pagos que obtiene en otra fila. Y por lo tanto va a haber flechas que van a salir. Ahora supongamos que el otro jugador también ve que hay alguna estrategia que está dominada para él, jugador columna. Y si está dominada es porque debe haber flechas
que apuntan hacia otra casilla. Si ustedes se iteran esto, cuando termina el proceso, ¿qué puede ocurrir? Van a ver que las casillas que sobreviven tienen que ser casillas a las cuales las flechas les entraron, por todos, por tanto vertical como horizontalmente. ¿Pero eso qué significa? Que las que sobrevivieron son equilibrios de Nash. ¿Sí? Ese es el argumento que pide en el problema 3. Ahora nos dice, en el problema 4, nos pide que miremos este juego matricial y dice que usemos eliminación iterada para verificar que hay 3 estrategias que son equilibrios de Nash. Bueno, empecemos con algunas. Veamos, por ejemplo, para el jugador que elige filas. Él obtiene en la de arriba 1, 0 y en la de abajo obtiene 0, 0. Claramente la de abajo está dominada por la de arriba. Entonces, no la usaría en principio si es que él es el que empieza la ronda de iteraciones. Ahora bien, si él no usa esto, el jugador 2 queda en esta fila y tiene que elegir entre L y R. Pero fíjense que L y R al jugador 2 le dan lo mismo. Entonces lo que sobrevive es esto y es esto. Y claramente si ustedes miraban las flechas, con el método que usábamos, nosotros teníamos que las flechas apuntaban así, así, o sea que hay 2 cabezas acá, también 2 cabezas acá, y una flecha para acá. Bueno, al eliminar la de abajo, desapareció esto y nos queda estas 2 casillas, una es TL y la otra es TR, y son las que sobreviven a la eliminación de estrategias estrictamente dominadas, y empieza el jugador 1 eliminando la casilla, la fila B. Pero ahora vamos a ver otra posibilidad. Supongamos ahora que es el jugador que elige columnas el que empieza eliminando estrategias dominadas. Y fíjense que él en esta columna obtiene 0, 0 y acá obtiene 0, 1. O sea que 0, 1 domina 0, 0. Elimina esta que está dominada y el jugador, el jugador 1 tiene que elegir, pero fíjense que obtiene 0 acá y 0, 1, 0 acá también. Por lo tanto, estas dos son opciones que sobreviven a la eliminación de estrategias dominadas, porque ninguna domina a la otra. Y por lo tanto, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos TR, que ya la teníamos, y BR. Esta es la misma que esta. O sea que nos quedan 3 casillas que sobreviven a la eliminación iterada de estrategias dominadas. Y fíjense que no hay otra forma de proceder porque o empezaba el jugador 1 o empezaba el jugador 2 y ya está. No hay otras opciones. Por lo tanto, esas 3 opciones son las que sobreviven y por lo que argumentamos en el ejercicio anterior son equilibrios de Nash. Por otro lado, si ustedes quisieran verificar que son equilibrios de Nash, simplemente lo que tienen que hacer es mostrar lo que habíamos hecho, que tenemos las flechas con 2 cabezas acá, porque 0 es equivalente a 0, acá hay una sola cabeza que va hacia la derecha, porque 0 es peor que 1,
acá hay una flecha con una sola cabeza porque 1 es mejor que 0, y acá hay otra flecha con 2 cabezas porque 0 es igual a 0. Y fíjense que las casillas donde tenemos flechas que entran nada más son esta, esta y esta. Esta no, porque de ella sale una flecha. A ver, ¿qué más? Bueno, un último ejercicio, el ejercicio 5, dice dar el ejemplo de un juego que tenga al menos dos equilibrios de Nash, y que uno de los cuales se puede obtener por eliminación de estrategias dominadas y el otro no. Bueno, fíjense este ejemplo. Es un juego 3×3. O sea, cada uno de los jugadores tiene 3 estrategias. Dejémosla, este es el 1, este es el 2. No le pongamos nombres, simplemente veremos los pagos para analizar. Ustedes lo pueden completar. Supónganse que tienen 1, 1, 0, 0, 2, 0. Vamos con el 1, 0. Acá tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0. Acá tenemos 1, 1. Acá tenemos 0, 0. Y acá tenemos 1, 1. Veamos primero los equilibrios de Nash. Veamos las flechitas. Fíjense que el que elige en esta fila, todos los valores son 0 excepto 1. Entonces la flecha apunta ahí. En esta fila todos son equivalentes porque todos son 0. Y en esta tenemos una flecha que va para allá, otra flecha que va para allá porque 1 es mejor que 0. En esta columna tenemos flechas que van para acá, flechas que van para acá, y tenemos en esta columna son todas equivalentes, y tenemos en esta que una flecha que va para acá, una flecha que va para acá. ¿Sí? Bueno, empecemos probando cuando el jugador 1 es el primero que elimina. Vamos a hacerlo con... Es el que elimina. Y supongamos que el jugador 1 elimina primero, por ejemplo, tiene esta que puede eliminar, porque 0 es mejor que 1, 0, 1. Y también puede eliminar esto porque es una relación mayor igual. Entonces puede eliminar esto. Y el jugador 2 queda simplemente con esta fila, y claramente elimina 0, 0, y se queda con 1, y nos da este valor. Ahora supongamos que es el jugador 2 el que empieza eliminando, entonces vamos a ponerle otro color, un verde clarito, y vamos a suponer que, bueno, es el jugador 2. Fíjense, otra vez, la que queda dominada es la del medio, porque son todos valores 0. Una vez que eliminó la del medio, también puede observar que 1 es mejor que 0 y 1 es igual que 1, o sea que esta está dominada. Y entonces el jugador 1 está en esta columna y puede elegir o eliminar esta y se queda con este equilibrio, o eliminar el de abajo, y se queda con este equilibrio. O sea que con el procedimiento de eliminación iterada obtuvimos
este equilibrio, ya cuando el primero que eliminaba era el 2, o ese mismo y este cuando el jugador que elimina es el 2, el que empieza es el jugador 2. Pero fíjense que acá teníamos otro equilibrio, vamos a poner otro color, teníamos otro equilibrio, acá en amarillo, que nunca lo alcanzamos por este procedimiento. Entonces este es un ejemplo de un juego donde tenemos al menos dos equilibrios, tenemos 3 de Nash, 2 de ellos son alcanzables por eliminación iterada y el otro no. Y esto es importante porque lo que quiere decir es que la noción de equilibrio de Nash no es reducible a una aplicación de eliminación iterada. Se puede obtener equilibrio de Nash, una predicción del juego, sin necesidad de que sea por medio de eliminaciones sucesivas. Bien, vamos a la otra sección, subsección del libro, con los otros ejercicios. Donde encontrábamos. Dice, probar que los profiles 1, alfa, 0 son los únicos equilibrios de Nash del juego del equilibrio 2,7. Vamos a ver qué nos dice acá el texto, en el equilibrio 2,7, perdón, en el ejemplo 2,7. Y nos decía, teníamos un juego donde había 3 jugadores, 1, 2, 3. Cada uno de ellos tiene un conjunto de estrategias que es el intervalo 0, 1, cerrado, y sus funciones son x más y menos z, x menos y por z, y x por y menos z. Entonces vamos a tratar de hacerlo acá mismo. Fijémonos las 3 funciones son, no quiero amarillo, tenemos la U1 de X y Z, que decíamos X más Y menos Z. Después tenemos la del jugador 2, que es X menos Y por Z, y tenemos finalmente la del jugador 3, que es X por Y por Z. X por Y menos Z. Bueno, acuérdense que lo que buscábamos era hacer las derivadas de cada una de las funciones con respecto a la variable que controla el jugador. Por ejemplo, en el caso del jugador 1, él controla X. Entonces, cuando hacemos la derivada, obtenemos 1. ¿Sí? Cuando hacemos la derivada del jugador 2 con respecto a Y, obtenemos menos Z. Y finalmente, cuando hacemos la del 3 con respecto a Z, obtenemos menos 1. Si nosotros quisiéramos forzar esto a que sea igual a 0, tendríamos un problema porque 1 no es 0, menos 1 no es 0. Entonces acuérdense el argumento que nosotros tenemos para esto. Estos individuos tienen opciones para elegir entre 0 y 1. ¿Sí? Y tenemos acá adentro dibujado la función de pago, por la forma que sea. No necesitan dibujar la original, pero si lo quisieran verían que efectivamente el argumento es este. Lo que vemos acá es que en la condición de primer orden nos da un valor positivo, o sea, que la
derivada primera de la función de pago es positiva. Si la función tiene pendiente positiva, entonces es algo que va así. ¿Dónde va a encontrar el máximo? Que es lo que estamos buscando. Y el máximo lo buscamos cuando x es igual a 1. O sea que el máximo de esta función nos da x, lo obtenemos en x igual a 1. Ahora hagamos lo mismo para, vamos a ver que nos da menos 1. Otra vez tenemos la función definida en un intervalo, en el intervalo 0, 1, y tenemos que la pendiente es menos 1, es decir, una pendiente negativa. Si la pendiente es negativa, ¿dónde alcanza el máximo esta función? Y acá. Pero esto es cuando z es igual a 0. Bueno, ¿y ahora qué falta? Falta cuánto es i. Pero fíjense que la condición para el máximo de i no nos dice nada acerca de i. O sea que i puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, es que ahí lo llama alfa, siendo que alfa puede ser cualquier número entre 0 y 1. O sea, pongan el número que sea y eso también va a encontrar el máximo. ¿Sí? Y eso lo ven claro porque si z es 0, entonces pongan lo que pongan acá, el pago del jugador 2 no va a variar con el valor de i. ¿Sí? Bien, entonces este es el ejercicio 1. El ejercicio 2 nos pide otra vez este juego, este mismo ejemplo, pero dice, supongamos que los jugadores tienen las mismas funciones de pago, pero ahora los conjuntos de estrategias son el intervalo 0, 1. Y entonces pregunta si este juego tiene un equilibrio de Nash. Y ahí viene, la respuesta es no, pero vamos a argumentar por qué. Acuérdense que decíamos que en el caso de cuando el intervalo era cerrado, el máximo se obtenía, el máximo de x lo obteníamos acá, o sea que x era igual a, o al revés, no me acuerdo a ver cuál era el que tenía pendiente positiva, sí, no, pendiente positiva era el que obtenía el máximo acá, entonces el x es igual a 1 y el z era igual a 0. Pero ahora tenemos que estos dos valores no están incluidos. Pero ahora, ¿qué pasa? Nosotros, si tenemos que en el caso del jugador 1, la pendiente era positiva, ¿sí? Era 1, pendiente positiva. Claramente, cuanto más cerca estemos del 1, mejor va a estar. O sea que, aunque x no sea igual a 1, tiene que ser un valor cercano. Pero pónganle que yo propongo que sea x igual a 0.99. Entonces ustedes pueden decirme no, con un x' igual a 0.999 estoy más cerca del 1 y entonces tengo un pago más alto. Pero entonces puedo encontrar uno más alto, más alto, más alto. O sea que me puedo estar aproximando infinitamente sin alcanzarlo y por lo tanto no tengo ningún único valor determinado. Y lo mismo vale para el que tiene el máximo en 0. Como 0 no es alcanzable, cuanto más cerca esté de 0, más alto va a ser mi pago. Pero no quiere decir que yo lo pueda alcanzar. Por lo tanto, no puedo encontrar un equilibrio de Nash, aunque después vamos a ver una noción que se parece un poco y que nos permite tratar esta clase de problemas. Dice, verificar que 1, 1, 1 es el único equilibrio de Nash del juego del ejemplo 2, 9. Veamos cuál es el ejemplo 2, 9.
7, 8, 2, 9. Quiere que verifiquemos que el 1, 1, 1 es el único equilibrio de este juego. Ahora, fíjense que nosotros habíamos encontrado efectivamente que la solución era esta. Y habíamos encontrado que las derivadas segundas cumplían todas las condiciones para que sea un equilibrio, un equilibrio único. Y por lo tanto, es decir, que estas funciones de pago son funciones que alcanzan en una forma así, o sea, donde el equilibrio está aislado. No es una cosa así donde tenemos un punto estacionario y tampoco es una cosa así donde tenemos un mínimo. Ahora bien, si la única solución para el sistema de ecuaciones es como está en el texto, y encima tenemos que la segunda derivada se comportan así, claramente no hay ningún otro valor, ni a la izquierda ni a la derecha, que nos dé un valor más alto que 1 para cada uno de los jugadores, y por lo tanto es el único equilibrio Nash del juego. Y finalmente, veamos este juego, dice, consideremos un juego de 2 personas, donde pueden elegir cualquier valor real, y las funciones de utilidad son, la del jugador 1 es esta, la del jugador 2 es esta. Bueno, ya sabemos que tenemos que encontrar la derivada del primero con respecto a x. Esto nos va a dar y al cuadrado menos 2x, esto lo igualamos a 0. Hacemos la del segundo jugador con respecto a y obtenemos 8 menos 2, 2x y igualamos a 0. De la de arriba encontramos que y al cuadrado es igual a 2x, entonces de la segunda venimos para acá y reemplazamos 2x por y al cuadrado, entonces nos va a quedar 8 menos y al cuadrado por y. Pero esto es igual a 8 menos y al cubo igual a 0. Entonces 8, bueno, este es un 8, perdón, es igual a i al cubo, y por lo tanto, i es raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8 es 2. ¿Sí? Ahora bien, si 2 si i es igual a 2, en esta expresión, i al cuadrado va a ser 4. Y 4 va a ser 2x. Entonces, 4 va a ser igual a 2x. Si pasamos dividiendo este 2, nos va a quedar que 2 es igual a x. O sea que tanto y como x valen 2, que es la respuesta del ejercicio. Vamos a la sección siguiente. Vamos a ir a problemas un poco más divertidos, un poco más complicados también. Ok, estamos acá.
El primer ejercicio dice, a ver, dos firmas producen cantidades idénticas o productos idénticos, y la firma 1 produce Q unidades, y la otra produce Q2, así que el total en el mercado va a ser la suma de las producciones de las dos firmas. El precio de mercado de esta producción va a ser 100 menos 2 por la raíz cuadrada de Q. Y el costo de producir Q1 unidades para la firma 1 va a ser Q1 más 10. Y para la firma 2, el costo de producir Q2 unidades va a ser 2Q más 5. Entonces, quiere que determinen, bueno, ¿qué juego es este? Bueno, hay dos jugadores, cada uno de las firmas es uno de los jugadores, pueden elegir una cantidad a producir, mayor que 0, en realidad va a ser mayor que lo mínimo que le dé el costo mínimo, y van a tener una función de beneficios que es Pi1 Q2, de Q1 y Q2 y Pi2 de Q1 y Q2. Bueno, ¿cómo va a ser Pi1 de Q1 y Q2? Bueno, ya saben que es precio por, esta es la firma, es 1, entonces el precio por la cantidad de 1, menos el costo para la firma 1 de producir Q1. Y esto es el precio, que acuérdense que era, nos había dicho acá arriba, que era 100 menos 2 raíz cuadrada de Q, entonces es 100 menos 2 raíz cuadrada de Q1 más Q2, por Q1, menos el costo que habíamos dicho que era Q1 más 10. O sea que va a ser menos Q1 menos 10. Si ustedes distribuyen, esto van a tener que, esto es 100 Q1 menos 2 raíz cuadrada de Q1 más Q2 por Q1 menos Q1 menos 100. Por eso se obtiene este resultado. Si sacan factor común Q1, van a tener 100 menos 1, que les da este 99, y después van a tener factor común, sacan Q1, van a tener menos 2 por la raíz cuadrada de Q1 más Q2. Y después tienen el factor 10. Bueno, lo mismo lo pueden hacer para la firma 2 y les da esta expresión. Entonces, obviamente el equilibrio se obtiene derivando con respecto a cada una de estas expresiones. Por ejemplo, vamos a hacer la del primero, la del Q1, entonces vamos a tener la derivada de Pi1 con respecto al Q1. Fíjense que usemos la expresión que nos da acá. Fíjense que tenemos Q1 acá multiplicando a esta expresión. Entonces, cuando derivamos un producto donde aparece el término, la variable con respecto a la cual derivamos en los dos términos, dejamos un término sin derivar por la derivada del otro. La derivada de Q1 es 1, o sea que nos quedaría 99 menos 2 raíz cuadrada de Q1 más Q2, más esto, más Q1 sin derivar, por la derivada de todo esto con respecto a Q1. Bueno, cuando derivamos todo esto con respecto a Q1, el 99 se nos va a quedar menos 2. Acuérdense que esto es Q1 más Q2 a la 1 medio. Entonces, primero tenemos que derivar todo eso. Entonces multiplicamos por 1 medio, y por Q1 más Q2 a la menos 1 medio. ¿Sí? Esta es la derivada. Y bueno, y tenemos el término 10, que la derivada con respecto a Q1 es 0.
Bien, este término se nos va, así que nos va a quedar 99 menos 2 raíz cuadrada de Q1 más Q2 más Q1 por más. Acá va menos, saco factor común este menos, esto se queda 1, y esto es, fíjense que Q1 más Q2 a la menos 1 medio es 1 sobre raíz cuadrada de Q1 más Q2. ¿Sí? Y esto igualamos a 0. Cuando igualamos a 0, lo que podemos hacer es mandar los términos negativos al segundo miembro, y nos va a quedar 99 acá, igual a 2 por raíz cuadrada de Q1 más Q2, menos Q1, menos, ahora se nos hizo más, Q1 sobre raíz cuadrada de Q1 más Q2. Si hacemos como un denominador, nos va a quedar raíz cuadrada de Q1 más Q2. Esto les va a quedar 2 por, fíjense que para que obtengamos raíz cuadrada, tenemos que elevarlo al cuadrado, así cuando lo dividimos por la raíz cuadrada, nos queda esto. Entonces esto nos va a dar 2 por Q1 más Q2 más Q1. O sea que les va a quedar, arriba les va a quedar 2Q1 más Q1, o sea, 3Q1 más 2 por Q2 sobre raíz cuadrada de Q1 más Q2. Si mandamos esta raíz cuadrada multiplicando a 99, nos va a quedar efectivamente 99 por la raíz cuadrada que mandamos a multiplicar, igual a 3Q1 más 2Q2. Y lo mismo se hace cuando hacemos la derivada con respecto a Q2. Bueno, fíjense que ustedes podrían, dado que tienen raíz cuadrada de Q1 más Q2 acá en los dos términos, pasan dividiendo a cada uno de los dos lados y los igualan. Y bueno, operando un poco, obtienen esta relación. Y con esa relación vuelven a las condiciones, por ejemplo, a esta expresión. Fíjense que entonces pueden deshacerse de Q2, le queda Q1 nada más, toda expresión en términos de Q1. Y bueno, trabajándolo, pueden encontrar la solución. Y con esa solución ya pueden determinar que el equilibrio de Nash es exactamente el par de las dos soluciones. Pueden encontrar cuál es el precio, simplemente haciendo 100 menos la raíz cuadrada de la suma de estos dos valores. Y pueden reemplazar también en la función de beneficio. ¿Sí? Bien. En el ejercicio 2 dice, consideren un juego en forma estratégica con dos jugadores. Una mejor respuesta, y yo quisiera que recuerden mucho esta expresión porque es muy importante, es una función, para el jugador 1, pero para el jugador 2 también hay una mejor respuesta, es una función para el jugador 1 que toma como input lo que hace el jugador 2, o sea, lo que hace el otro jugador, y devuelve una acción propia. O sea, miro lo que hace el otro y esta función me dice lo que tengo que hacer yo. Porque se tiene que dar esta condición, que lo que me dice que haga esta función, cuando el otro eligió S2, me va a dar el valor máximo de lo que yo podría hacer por mi cuenta. O sea, si el otro se emperra en hacer S2, el valor que me da el máximo de mi pago es justamente lo que va a ser el R1
de ese 2. O sea, va a dar ese valor máximo. Esa es la función de reacción. Nos dice cómo en un juego cada uno tiene que tratar de, dado lo que hace el otro, encontrar el mejor valor posible para sí mismo. Y entonces quiere que encontremos las funciones de reacción del modelo de Cournot del ejemplo 2.10. El ejemplo 2.10 era, acuérdense que teníamos, por ejemplo, vamos a hacerlo para el 1. Teníamos el precio, pero el precio en este caso era A menos el costo, menos, perdón, la suma de las producciones de todo por Q1 menos C1 por Q1. Eso, si miran el ejemplo este, van a ver que tienen esta expresión. La función de reacción me tiene que decir qué hago yo cuando el jugador 2 elige Q2. O sea que yo voy a tomar Q2 como una constante, yo no la puedo cambiar. Entonces, como la función de reacción me va a dar el valor que me da el máximo, ¿cómo encuentro el máximo de mi función de pago? Derivando con respecto a Q1, con respecto a mi propia variable. Entonces yo derivo Pi1 con respecto a Q1, y esto me da, otra vez, tenemos un producto acá, tenemos A menos Q1 menos Q2, y después tenemos Q1 sin derivar, por la derivada de todo esto con respecto a Q1. Entonces va a ser menos 1, entonces vamos a tener menos Q1, y derivando con respecto a Q1 tenemos menos C1. Y esto igual a 0. Pero fíjense que esto va a ser, esto quiere decir que tenemos A menos 2Q1 menos Q2 menos C1 igual a 0. Entonces, si yo quiero despejar y quiero saber cuál es lo que tengo que hacer yo lo despejo y me va a quedar A menos Q2 menos C1 igual a 2Q1. Entonces, para saber cuánto es Q1, simplemente paso dividiendo por 2 y me da exactamente esta expresión. Y lo mismo cuando lo hacemos para el otro jugador. ¿Mm? Bien, el ejercicio 3 se los dejo para hacer ustedes porque es simplemente ir a la función, vamos a ver, a la función Pi1, por ejemplo, como la expresamos acá, y reemplazar los valores óptimos que encontramos Q1 asterisco y Q2 asterisco, que están en la solución del ejercicio, del ejemplo 2.10, y simplemente hacer la cuenta. Esto es lo que pretende este ejercicio. Así que no nos vamos a detener mucho. Acá viene un problema más interesante, que dice, consideremos el duopolio de Cournot, pero ahora supongamos que hay 2 o n firmas. Vamos a hacerlo con n firmas. Cada firma I va a tener un beneficio que va a ser el precio, ¿sí? El precio del bien, que va a ser A menos. Y voy a separar la suma. ¿Se acuerdan que el precio era A menos la cantidad total producida? La cantidad total producida la voy a dividir en dos partes. Una parte es lo que producen todos los que no es la firma I, más lo que produce la firma I. Y esto multiplicado por la firma I, menos el costo de la firma I. Esto es esta expresión. Fíjense que es
la misma que teníamos arriba, lo único que aparecía Q2, por ejemplo, si este era 1, aparecía A menos Q1 menos Q2. ¿Sí? Nada más. Acá hay muchos más, hay N menos 1 otros individuos. Entonces nos va a quedar, cuando hacemos la derivada del pi con respecto a QI, nos va a quedar, otra vez hacemos A menos la sumatoria de los J distintos de I de QJ menos QI, o sea, esto sin derivar por la derivada de esto, más la derivada de esto, perdón, más esto sin derivar por la derivada de esto con respecto a QI. Pero esto es simplemente menos QI otra vez. Y tenemos la derivada con respecto de acá en el costo. Entonces 6 igual a 0. Entonces nos va a quedar que QI va a ser A menos la sumatoria de los que no son I, QJ menos CI dividido 2. ¿Sí? Como nos había dado antes, lo único que ahora nos aparece una suma. Ahora, fíjense que esto significa que el QI, si ustedes lo expanden, vamos a hacer el Q1, va a ser A menos C1 menos todo dividido 2, ¿no? Pero esto, acá voy a tener que poner todo lo que producen los demás, o sea, Q2 menos Q3 menos Qn. El Q2 va a ser igual a A menos C2 menos, bueno, dividido 2, vamos a poner el 2 acá, el 2 acá, lo mandamos otra vez multiplicando, menos Q1 menos Q3 menos Qn. Vamos a tener 2Qn es igual a A menos Cn menos Q1 menos Qn menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes tienen acá, si lo escriben en forma de matriz, ustedes pueden pasar todos estos que están restando, les va a quedar una cosa así. Va a quedar la matriz 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, hasta la matriz que hasta la fila 1, 1, 2 por Q1 hasta Qn igual a A menos C1 hasta A menos Cn. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen eso, ¿cómo despejan los valores óptimos de Q de los QI? Y bueno, los QI óptimos van a ser igual a la inversa de esta matriz 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2 a la menos 1 por A menos C1 hasta A menos C. Y es muy interesante que esta inversa
Ustedes pueden ir a cualquier sitio donde lo pueden calcular, por ejemplo el Wolfram Alpha. Si esa matriz es una matriz n por n, donde los dos están en la diagonal y todo lo demás son unos, la inversa de esa matriz va a ser 1 sobre n más 1 por, déjenme que lo calculé, va a quedar n en la diagonal, y todos los demás términos van a ser menos 1. Entonces, esto quedaría 1 sobre n menos 1 por esta matriz, por el vector donde están estos valores. Por eso cuando pregunta qué pasa cuando n tiende a infinito, fíjense que cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0. Es decir, que la producción relativa de todos cae cuantos más participantes hay, obviamente, en este mercado. Y finalmente hay un último ejercicio que quería que hicieran para esta tanta, que era el problema, el modelo de Bertrand, que ya lo han visto también en micro, donde aquí, en vez de elegir cantidades, tienen que elegir precios. O sea, estas firmas producen cantidades fijas y lo que tienen que elegir es cuánto es el costo, el precio que cobran. Entonces, el supuesto acá es que si las dos piden el mismo precio, o sea, cobran el mismo precio, el mercado se divide entre las dos. Pero si una cobra más barato que la otra, la que cobra barato se queda con todo el mercado. Entonces, la descripción del pago de una firma, pi, es el precio que está pidiendo. A ver, vamos a tres casos tenemos que considerar. El caso en donde cobra menos que la otra. Entonces se queda con todo el mercado. Si se queda con todo el mercado, el precio que pide es el precio del mercado. Entonces la cantidad vendida es A menos el precio que pide. Entonces tenemos el precio por la cantidad, menos el costo marginal por esa cantidad que es la que vende. Si en cambio pide más que lo que pide su rival, no obtiene nada. Y si pide lo mismo, un precio P igual que la otra, se dividen entre sí el mercado. O sea que en la ganancia que se obtiene por vender al precio P se reparte igualmente entre los dos. Entonces lo que quiere mostrar es que este juego no tiene un equilibrio Nash porque hace un supuesto muy importante acá, y es que los costos no son iguales de las dos firmas. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ustedes que saben que, por ejemplo, la firma 2, ustedes son la firma 1, y la firma 2 pide un precio P sub 2. ¿Qué les conviene hacer? Bueno, es elegir un P1 que es poquitito más chico que P2, pero es más bajo, y entonces ustedes se quedan con todo el mercado. Ahora, este precio P1, ¿qué le conviene hacer a P2? Bueno, le conviene bajar un poquito el precio, un precio prima, que es un poquito más bajo y se queda con el mercado todo él. Y ahora a ustedes, a este precio les conviene bajar el precio también y ganarle. Y así van bajando. ¿Hasta cuándo? Hasta el punto en que no cubren los costos. O sea, cuando alcanzan el valor del costo es igual, quedan en cero en el beneficio, entonces ahí paran. Pero ese paran no es el mismo para ustedes que para el otro, es porque tienen costos marginales diferentes. Entonces, uno se va a terminar llevando todo y el otro nada, pero eso no es la mejor respuesta. O sea, no es un equilibrio de Nash, porque han ido bajando permanentemente los precios hasta que uno quedó fuera
del mercado. Pero lo que nos dice es que puede existir un epsilon Nash. O sea, epsilon es un valor, un margen que dice, bueno, yo estoy mejor, un poquito mejor, pero no necesariamente me importa mucho. O sea, yo estoy cerca, muy cerca del valor del equilibrio de Nash, que no existe. En el caso, ¿se acuerdan? Cuando habíamos mirado el problema de que habíamos encontrado que 1 y 0 eran soluciones cuando el intervalo era cerrado, pero ya no lo eran cuando era el intervalo abierto. Bueno, con el intervalo abierto encontramos, si a mí me dan un epsilon, me dicen, bueno, estoy a una distancia epsilon del valor 1, o estoy a una distancia epsilon del 0. Cualquier valor que caiga en este área me da lo mismo que si fuera el propio 0 o el propio 1. Y entonces ahí sí obtuve un epsilon equilibrio de Nash. O sea, me da una solución. Acá también, si ustedes consideran que están en esta pelea de bajar los precios, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Pueden estar, si les dicen que tienen que encontrar un epsilon Nash. Entonces lo que les conviene es encontrar un valor P para los dos que es lo suficientemente grande y que, digamos, entre ese valor y ese P más epsilon o P menos epsilon, ustedes están indiferentes, entonces no van a entrar en una guerra de precio porque no lo van a bajar, porque podrían bajarlo hasta acá y da lo mismo, entonces no tiene sentido. Entonces ustedes pueden repartirse en el mercado con el otro en un margen epsilon y dicen, bueno, podría ganar un poquito más bajando todo, pero prefiero no hacerlo. ¿Sí? Bien, esto es todo lo que vamos a ver de los ejercicios hoy y en el próximo video vamos a ver los ejercicios que nos faltan.